Bienvenidos a este nuevo programa de la serie de científicos católicos españoles. Hoy vamos a hablar de un humanista renacentista español que tuvo interesantes contribuciones a la ciencia y nos va a hablar de esta persona, el doctor Ignacio Sols. Ignacio, usted ha sido catedrático de álgebra en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense, pero ahora ya se encuentra jubilado, me parece que sigue siendo profesor a título honorífico en la Universidad Complutense. Un matemático como usted, ¿qué le ha llevado a estudiar la figura de esta persona, que no he dicho todavía el nombre, que es Domingo de Soto? Domingo de Soto, bueno, pues el hecho de que, como todo el mundo sabía de él, pues como que Domingo de Soto, ¿no? Pues un gran teólogo, un gran filósofo, que también tenía obra en economía incluso, en derecho, el Jus Gentium, del cual sigue el derecho internacional, no es solamente de Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, tocó todos los campos, el derecho de los pobres también. Yo lo conocía bajo este punto de vista, hasta que me encontré con que también tenía aportación a la ciencia. O sea, que era un teólogo que también hizo contribuciones en la ciencia. Tuvo un par de contribuciones muy importantes, sí, eso es, sí. Eso es lo que, el descubrir eso, pues me llevó a estudiar su figura y entonces, junto con el descubrimiento que ya estaba hecho por Pierre Duhem, de que el movimiento uniformemente acelerado como descripción de la caída de los cuerpos, que se creía que era de Galileo. Pierre Duhem, el historiador francés, del historiador de la ciencia. Sí, es el de la ley de termodinámica de Duhem-Gibbs. Científico historiador de la ciencia. Una gran figura de la ciencia. ¿Estudia el movimiento uniformemente acelerado? Sí, no. Pierre Duhem, que era un termodinámico de finales del siglo XIX y principios del XX, un gran termodinámico, con la ley de Duhem-Gibbs, por ejemplo, es conocida por cualquier estudiante, pues además de eso, hizo una investigación histórica y descubrió que el movimiento uniformemente acelerado como descripción de la caída de graves, que se creía que era de Galileo, en realidad había sido antes una aportación de Domingo de Soto. Y al estudiar eso, luego yo me encontré con otro concepto, el de masa, que es clave en física, que también es atribuido a Galileo, me encontré con que también era debido a Domingo de Soto. Entonces me atreví a publicarlo y entonces lo publiqué en España, pero luego una revista de filosofía, otra de física, pero luego en Physics Today, en mayo del 2011, si recuerdo bien, pues un artículo sobre el mío, ya se conoció de un modo más amplio. Y ahora, pues, o sea que entonces, por situarnos un poco en el tiempo, Domingo de Soto es anterior a Galileo Galilei. un siglo anterior. Un siglo anterior. Sí, ni más ni menos que 100 años. Sí, aproximadamente un siglo anterior. Claro, sí. Y entonces, Domingo de Soto, ¿dónde desarrolló su trabajo, su actividad intelectual? Bueno, él es conocido sobre todo como un profesor de Salamanca, pero sin embargo, estos dos descubrimientos los había enseñado ya previamente en la Universidad Complutense, donde yo soy profesor, la Universidad Complutense, que era entonces Universidad de Alcalá. Y después de esto, pues bueno, pues hubo en él una conversión y se hizo dominico. Aquello había sido año 1523, él se hace dominico en el año 1525. Y entonces en Salamanca pues es nombrado catedrático en el 1532. Es decir, que esa es la historia conocida, más conocida. O sea, que él era profesor de ciencias antes de ser religioso dominico. Vamos a ver, él
tuvo una formación científica porque él estuvo en París. En París, Sí, donde él tuvo una formación en realidad de todo. sí. Y de hecho después él sobresalió en todo. Se decía que quien conoce a Soto lo conoce todo. Eso decían los Ujú. estudiantes, ¿no? Mm, y sí, en efecto, o sea, él se forma primero en Alcalá, luego va a París, Sí, vuelve de París como un flamante joven profesor de unos 30 años. Allí es donde explica, al volver de París en Alcalá, es donde él explica su propia teoría del movimiento, por un sí. encargo que se le hace de refutar a los nominalistas. Y después es cuando, después de esta conversión que él tiene, cuando se hace dominico, es cuando va a Salamanca, y por eso lo conocemos como profesor de Salamanca. Todo el mundo une la Ya, figura de Soto a Salamanca. ya. Pero en realidad hay, digamos, toda esta historia del Soto joven anterior. ¿Y en Salamanca siguió dedicándose a la ciencia o ya se enfocó más en la teología y el derecho? Bien, lo que sabemos es que cuando redactó esto fue en Salamanca. Él le fue a la primera sesión del Concilio de Trento, Sí, 1545, y a la vuelta de esa sesión es cuando él redacta en fin, las cuestiones super físice libros octo, sí. las cuestiones sobre los 8 libros de la física, que es donde él Y explica esta todo esto teoría. lo redescubre un historiador extranjero, francés, Pierre Duhem. Bueno, aquí hablamos de dos contribuciones Sí, importantísimas de Soto, ¿no? La del movimiento uniformemente acelerado como descripción de la caída de graves, y el descubrimiento del concepto de masa, que es esencial para la física. ujú, ¿Eh? Quien se dio cuenta de que el primer concepto en realidad no era de Galileo, sino que era de Soto, fue Pierre Diem. sí, Y quienes nos dimos cuenta de que el concepto de masa, clave en física, sí. no era como se creía de Domingo de Galileo, sino que también era de Domingo de Soto, fuimos Juan José Pérez Camacho y yo, pues como le he dicho en dos Ah, sí, o sea, que publicaciones. ustedes Sí, sí, así todo lo que yo explica de mí es de Juan José Pérez Camacho, que estará sí, en Irlanda. sí. Entonces, para los que no son, porque aquí nuestros espectadores son de todos los campos de la cultura y del saber, ¿podría explicar un poco en qué consisten estos dos descubrimientos de Domingo de Soto, el de la masa y el de A ver, el movimiento acelerado? muy bien, pues vamos a ver. Bueno, empecemos por el que se dio cuenta Pierre Diem Sí, que era de Soto, que es la descripción correcta de la caída de graves. sí, Eh, lo que él dice es que es un movimiento uniformemente acelerado. ¿m? porque los graves son los cuerpos Sí, sí, los cuerpos, sometidos a la sí, gravedad. sí, cuando un cuerpo Graves, gravedad. está cayéndose. Sí, Ya la idea de gravedad, de la atracción que hay entre todas las masas, es posterior. sí, Es Kepler quien imagina que es esto, y luego pues Hooke y Newton quienes dan la ley de gravedad. sí, Pero ahora nos referimos solamente a la descripción del movimiento, es decir, cuando cae un cuerpo, sí. la velocidad está aumentando proporcional al tiempo. Esta es la idea clave. Movimiento uniformemente acelerado significa que la velocidad está aumentando continuamente de modo proporcional a cómo aumenta el tiempo. Este es el concepto que en realidad ya existía, porque es de los calculadores de Oxford del siglo XIV, pero el que dice que eso es lo que sucede a los cuerpos al caer, el primero es O sea, que caen cada vez Domingo de más Soto. rápido, pero la forma concreta de relacionar el aumento de velocidad con el tiempo es la que Es logra establecer Domingo de Soto, ¿no? la Es la proporcionalidad, proporcionalidad. que si doblas el tiempo, se dobla la velocidad, si triplicas el tiempo, se triplica la velocidad, etc. Ya, ya. Y este concepto lo descubrió él. Bueno, ya ha dicho que en cierto modo tiene su precedente en El los... concepto es de los calculadores de Oxford, Ya, del siglo XIV. De hecho, ellos tienen también el concepto, no solamente el de movimiento uniformemente acelerado, que es como esto se llama, sí, sino el de velocidad media. Y el famoso teorema de los calculadores de Oxford, sí. que dice que la distancia recorrida es la misma que la que recorrería un móvil si llevase velocidad constante igual a la velocidad media. Esto ellos lo enunciaron. El que demostró que realmente es así
fue el obispo de Lisieux, luz científica de la Edad Media, Nicolás de Oresmes, también en el siglo XIV, pero ya en la segunda parte del siglo XIV. Además, es muy interesante. Él lo demostró matemáticamente. Ya matemáticamente. No, esto es interesantísimo porque él usaba coordenadas, les llamaba longitud y latitud. Y entonces representaba en coordenadas la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Y decía, el área encerrada, Sí. eso da el espacio que recorre. Cualquier científico sabe que eso exactamente es la integral. Porque ese diagrama Sí. de coordenadas, ¿no? En función del tiempo, poner la velocidad. La velocidad en espacio, función del tiempo. que ya para un estudiante de secundaria en España, por ejemplo, es muy familiar. Claro, a finales de la Edad Media Sí. es un descubrimiento representar las cosas. El primero que lo hace es Nicolás de Oresmes. Nicolás de Y el que Oresmes. se da cuenta que el área que encierra, es decir, lo que hoy llamamos la integral, Sí. eso da el espacio recorrido, es el obispo de Lisieux, Nicolás de Oresmes. Ya, ya. Y respecto entonces a los calculadores de Oxford y a Nicolás de Oresmes, la aportación de Domingo de Soto, ¿cuál sería? El hecho Sí. de que la caída de graves es un movimiento uniformemente acelerado. Esto nadie lo había dicho antes. Es a él a quien se le ocurre el relacionarlos. Él dice que ha experimentado. Dice, sequitur de argumento et constat de experimento. Se sigue de un argumento y consta por un experimento. O sea, pero, que está uniendo la reflexión teórica matemática con la experimentación. Sí, pero sin embargo, él no dice qué experimento es. Hay que ir ya a Galileo para que tengamos este mismo resultado, pero comprobado experimentalmente. Es decir, que se puede decir que este descubrimiento es de los dos, porque uno es el primero que lo enuncia y el otro es el primero que nos da la experimentación por la que concluimos que realmente es así. Porque Galileo sí que hizo el experimento. Sí, que hizo el experimento, sí. ¿Y cómo fue el experimento de Galileo? Bueno, hombre, no fue que él midiese la velocidad porque está continuamente cambiando. Eso sería imposible, al menos en aquella época. Sí. Pero lo que hizo fue dos descubrimientos que sí que se podían experimentar fácilmente, aunque algunos de ellos muy ingeniosamente, de los cuales se sigue esto. El primero es el de 1604, que es cuando él descubre que el tiempo que un grave cae, él lo hace con una bola que está cayendo, la deja rodar por un plano inclinado. Sí. Y que el tiempo que tarda la bola en caer, que el tiempo que cae, es proporcional a la raíz cuadrada de la longitud que alcanza. Por ejemplo, si tiempo doble, entonces la longitud que alcanza se cuadriplica. Tiempo triple, pues entonces la longitud que alcanza se multiplica por 9. Eso sí que son magnitudes fáciles de medir, porque sí, claro, puedes medir 3 segundos o 10 segundos y puedes medir longitudes fácilmente. Claro, y como 2 es la raíz de 4 y 3 es la raíz cuadrada de 9, dice, el tiempo es la raíz cuadrada de 9. ¿Y qué tiene esto que ver entonces con la Torre de Pisa? Que es lo que se suele decir. Lo de la Torre de Pisa es cierto, Viviani cuenta esto, un escolapio que lo cuidó a él en la última época de su vida, es su primer biógrafo, pero ahí solamente lo de Pisa, que eso es mucho antes, a principios de los 1590, 90, 91, 92, solamente el hecho de que al dejar caer dos graves, uno más pesado que otro, caen los dos al mismo tiempo. Pero el movimiento fue uniformemente acelerado. Eso es un descubrimiento que él hace mucho más tarde, ya en Padua. Con ese montaje del plano inclinado y que permitía medir tiempos y distancias. Claro, son dos descubrimientos. En 1604, él establece que el tiempo es proporcional a la raíz cuadrada de la longitud recorrida, el tiempo que está recorriendo. Y en 1608 es cuando descubre que también la velocidad es proporcional a la raíz cuadrada de la longitud recorrida. Luego los dos son proporcionales a lo mismo, luego son proporcionales entre sí. ¿Y cómo podía la velocidad es proporcional al tiempo transcurrido. Eso es el movimiento uniformemente acelerado. Esto es lo que encuentra Galileo. Lo había dicho ya Soto, pero él lo demuestra experimentalmente. ¿Y cómo podía medir la velocidad entonces?
Bueno, eso es muy ingenioso, ¿eh? Porque claro, no es que él vaya continuamente midiendo la velocidad. Hace lo siguiente, él deja caer la bolita rodando por un plano inclinado, lo deja caer. Y al terminar de caer, le hace rodar por un plano horizontal, Sí, donde la velocidad de llegada, que es la que importa, con qué velocidad llegó, eso es lo que importa, sí, ya se mantiene constante, constante. Y sí, de pronto corta ese plano horizontal como un precipicio y sí, sale disparada como una bala. sí, Y la longitud que alcanza la bala es proporcional a la velocidad que lleva. claro, Con lo cual es como claro. puede relacionar el tiempo que ha estado bajando por el plano inclinado Bueno, con la pues velocidad que lleva. me están dando ganas de llegar a casa y hacerme ese montaje para hacerlo en el salón Vale, de vale, casa o en la vale, sí, sí, cocina. sí. ¿Eh? Y entonces, a ver, ¿por qué es tan importante estos descubrimientos de Galileo, experimental teórico, y de Domingo de Soto previamente? Bueno, porque ellos lo que han dicho es que la gravedad, la fuerza de la gravedad actúa con un movimiento uniformemente acelerado. ¿Eh? Ya, Y lo que tendrá que decir después Newton, y de ahí parte toda su mecánica, es de que toda fuerza actúa igual, con un movimiento uniformemente acelerado, que realmente le ponen en bandeja y el ese es el principio principio de la de la ciencia mecánica, moderna, de la le ponen mecánica en moderna. bandeja el principio de la mecánica. Ya. Eso es un... Bueno, antes nos decía que las contribuciones de Domingo de Soto, si no entendí mal, eran fundamentalmente dos: el tema del movimiento uniformemente acelerado, precedente de Galileo, y el otro, que lo primero que redescubrió Pierre Duhem, y el otro que es un descubrimiento más suyo y de su colega. Sí. Explíquenos un poco más sobre ese tema. Sí, bueno, el otro, sí, porque mucho al principio es el descubrimiento de la masa inerte. Es un concepto clave para la física. Cualquiera sabe que es que sin el concepto de masa no se puede ni enunciar las leyes de la mecánica, ¿no? Y, y ese concepto, él no lo llamó así, ni tampoco Galileo. Los dos lo llamaron igual, resistencia interna. De hecho, porque Galileo lo había tomado de Soto. Puede verse que hay una relación entre el uno y el otro, que realmente Sí, lo conocía, ¿no? Y es un concepto clave, porque realmente era el concepto que faltaba en la antigüedad. Es decir, que la pregunta sobre el movimiento la había puesto Aristóteles, ¿no? Él pone dos preguntas: el movimiento natural, la caída de graves, eh, y el movimiento violento, que ocurre cuando se aplica una fuerza, ¿no? Forzado o violento, ¿no? En el movimiento natural, pues, el primero que da una respuesta correcta es, que eso se considera el inicio de la física, es Juan Filopón, un intelectual que se convierte al cristianismo en el año 530, es cuando él, 530, o sea, después de Jesucristo, eso estamos hablando de se 1000 convierte. años antes, estamos hablando entonces, de Galileo y de Domingo de Es Soto. que esa es la prehistoria de la física. Es que la gente cree que la física comenzó con Newton. No, no, la física, igual que cualquier otra ciencia, que las matemáticas, antes de empezar en Grecia, con la demostración, empieza la Ujú. matemática, había tenido una prehistoria babilónica, también egipcia, china. Sí. También la física, antes de comenzar con Galileo, con Newton, ha tenido toda una prehistoria que ahora se está descubriendo medieval. Cuando la gente dice que es una edad oscura, en realidad es la oscuridad de nuestro conocimiento acerca de ella. Pero hay una gran actividad intelectual y siente toda la prehistoria de la Entonces física. tenemos una línea que va de Juan Filopón a Domingo de Soto y de Domingo de Soto a Galileo, y Sí, específicamente sobre el tema este del sí. concepto de masa inerte o de resistencia interna. ¿Cómo es que llega ese concepto? O sea, ¿está acreditado que Galileo lo toma de Domingo de Soto? Bien, a las dos preguntas puedo responder. O sea, ¿cómo llega desde Filopón hasta Domingo de Soto y de Soto a Galileo? ¿No? De, mm, Desde Filopón llega porque los árabes, cuando toman Alejandría, después fundan más tarde en Bagdad su propia escuela de la sabiduría, que es émula del Museo de Alejandría y Biblioteca de Alejandría, y allí hay dos escuelas, sobre este tema, ¿no? La de Abenpache,
de Zaragoza, bueno, esto ya pasa al Ándalos, ¿no? El siglo XII ya es en España, a Benpache de Zaragoza, que dice que la resistencia al movimiento, que la velocidad se produce según la diferencia entre la fuerza que se aplica y la resistencia al movimiento. Que estamos hablando de esa resistencia interna. O sea, no es la resistencia del aire o del pero suelo. entonces ellos creían que no había más resistencia que la del aire. Después, lo importante es que esa resistencia, dirá Soto, que es interna y que es la masa. Entonces ellos creían que era resistencia del medio, del aire, ¿no? Y creía que era la diferencia. Sí. Y sin embargo, Averroes, en ese mismo ciclo, un poquitín más tarde, también aquí, Averroes de Córdoba, dice, no, es el cociente. Es la fuerza partido por la resistencia. Hoy día decimos fuerza partido por masa. Ese es el concepto correcto, ¿no? O sea que hay una escuela equivocada y otra correcta. Cuando esto se hacen las traducciones en Toledo, pasa al mundo cristiano, en nuestras universidades, están los que siguen la línea equivocada de Benpache, que son el franciscano Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, el beato Duns Scoto, van Roger por la línea equivocada. Roger Bacon en Oxford, si no me equivoco. Sí, pero también se enseñó en Múnich, etc. Es una vida varia. Tomás de Aquino en París. Tomás de Aquino en París, etc. Entonces, estos, bueno, pues uno es santo, el otro es beato, el primero es un franciscano, muy bien, pero todos se equivocan, porque todos siguen a Averroes. En cambio, los que siguen la línea correcta son San Alberto. Averroes es el correcto. Averroes es el correcto, es el que dice lo que importa, como todo el mundo sabe, es el cociente, ¿no? Y es lo que luego utilizará Newton, ¿no? Fuerza partido por resistencia, decían ellos. Ahora decimos por masa desde Galileo, desde Domingo de Soto y Newton, ¿no? Lo que importa es el cociente, ¿no? Los que llevan la línea correcta, la de Averroes, son San Alberto Magno y el obispo de Bourges, Gil de Roma. Como ves, son todos clérigos, ¿no? Porque realmente es que la gente lo desconoce. Es que todo esto comienza, la prehistoria de la física comienza entre clérigos. Bien, entonces el descubrimiento grande de Domingo de Soto es que hay una resistencia no solamente del medio, sino que la principal es la resistencia del medio, interna, la resistencia. Y él dice, es que si tomas una piedra doblemente grave, ¿vale? Tiene un peso mayor, doblemente mayor, pero es que tiene una resistencia interna doblemente mayor. Por lo tanto, aunque él no lo diga explícitamente, caen los cuerpos al mismo tiempo. Eso lo dice Domingo de Soto, ese razonamiento. Lo dice hablando de una piedra y otra doblemente mayor, pero no al hablar de un material y otro doblemente más pesado. Bien. Ya. ¿Y cómo llega a esa idea de Domingo de Soto a Galileo? Bueno, esto también se puede trazar porque y ver que no usa este argumento exactamente. Y con la misma palabra, o sea, que es que le llama resistencia interna. Él cita al español Soti, pero lo hace solamente en la lógica, porque realmente la lógica de Galileo, esto se ha demostrado, se ha visto, es frase por frase la misma que la que se enseñaba en el Colegio Romano, que provenía de Soto. Él hace una visita al Colegio Romano en 1587, cuando ha acabado sus estudios, muy joven, es recibido en el Colegio Romano, y allí se vuelve con las notas. Y en lógica sigue al pie de la letra a Domingo de Soto. A Domingo de Soto. Pero afortunadamente, en la teoría del movimiento, él quiere experimentar. Y gracias a esto, pues tenemos ahora los dos argumentos, ¿no? O sea, que podemos decir que en lo teórico, en la idea, se inspira en Soto y conoce las ideas de Soto, y la aportación de Galileo es la parte experimental, entonces. Eso parece, porque lo de Soto pasa de Salamanca a Roma, lo lleva allí Pedro de Toledo. Al hacerse jesuita pasa al Colegio Romano de los Jesuitas. Y allí lo están enseñando Bala, Mennu, Ruggiero, Vitelleschi, todos los profesores de allí. Es lo que se enseñaba. Y con esas notas se va a Galileo cuando lo visita, ¿no? Y sabemos que uno de esos intelectuales, Eudemones Ioannis, más tarde, en el 1604, tiene conversaciones con Galileo acerca de la caída de Graves. Un intelectual del Colegio Romano habla con Galileo. Es decir, que
parece ser que Galileo conocía, hay bastante evidencia de que conocía la obra de Domingo de de Soto. Soto. Desde luego, en lógica es obvio porque es lo Sí. mismo, ¿no? Y en lo otro y parece Galileo, ser que sí. que Sí, sí. yo sé y posiblemente muchos de nuestros espectadores también lo sepan, que era muy ingenioso, no solo era un brillante matemático y científico, sino que era muy ingenioso, fabricaba todos estos artilugios, ¿no?, para hacer sus Bueno, medidas no lo con fabricaba él, precisión. él estaba en una plaza de armeros, tuvo Bueno, la suerte, decía cómo tenían que ser, tenía ¿no? cómo Él tenía la hacerlos, idea y sí, unas bolitas manchadas en tinta que las hacía correr. no perdía detalle, ¿eh? Sí, 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 sí. Oh, él pesaba el tiempo, ¿eh? Sí, sí, porque dejaba caer agua, mientras aquello transcurría. Y al final miraba el agua que había caído durante ese tiempo, cuánto Sí, pesaba. Y decía, yo peso el tiempo. ya, Eso es muy curioso, ¿eh? Luego también usó su propio péndulo, que había descubierto en 1602. sí, Usó también para medir sí. el tiempo. Yo estoy impresionado porque, claro, esto que nos está contando significa que, claro, esa idea que quizás usted está claro que no la tiene, yo tampoco, ¿no? Que la ciencia moderna nace en el Renacimiento, pero lo que estamos viendo es que tiene unos precedentes clarísimos en la Edad Media y ni siquiera solo en los últimos siglos de la Edad Media, sino hemos retrocedido hasta Juan Filopón en el siglo V, Bueno, VI, era, ¿no? bueno, el principio de la Edad Media. La Edad Media Sí, se pone en 476, la caída del Imperio sí, Romano, pero este es 530, o sea que es justo al principio de la Edad Media. sí, No, no, es que la prehistoria de la física es la Edad Media. es en la Edad Sí, Media. es la Edad Media, Sí, y es en el mundo cristiano, la gente ignora estas cosas. La gente se cree, cuando ve un edificio, que el edificio se tiene solo, pero los que saben, los arquitectos, dicen, no, hombre, yo sé que debajo sí. hay unos fundamentos, pero el que no sabe nada se cree que el edificio no tiene fundamentos. Lo mismo pasa con la ciencia. Y ya para terminar simplemente, porque a mí me viene a la cabeza pensar, bueno, vale, en la Edad Media, pero ¿y qué pasa con los griegos, no? Porque los griegos también tuvieron aportaciones a la ciencia, ¿o no tuvieron A las aportación matemáticas, por a las supuesto, la matemática matemáticas? es la invención de los griegos, Sí, pero ahí sucede lo mismo, eso se lo he dicho antes. La matemática es la invención de los griegos porque hasta que no hay demostración no hay matemática. Ellos inventan la demostración. ¿M? Por lo tanto, la matemática es de los griegos, pero no hay que despreciar toda la prehistoria de la matemática, que es ujú, la civilización Babilonia, China, India, la más antigua es la Babilonia y la que llega más lejos. Pero nunca pasaron de recetas, tenían recetas para hacer claro, cálculos, entonces pero no no. demostraban nada. La Sí, matemática nace con los griegos. De la misma manera, lo que Grecia había sido a la matemática, el mundo cristiano fue a la física. sí. Perdón, Es- no, me he equivocado. Lo que la antigüedad fue, la antigüedad prehelénica, fue a la matemática, su prehistoria. El medievo cristiano fue a la física, su prehistoria. ya. Tenemos que terminar aquí, está claro que esto daría para un programa entero, todos los orígenes también de las matemáticas. Simplemente muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y agradecemos también a la Universidad Francisco de Vitoria y a la Universidad de Navarra la cesión de sus instalaciones para la grabación de esta serie de programas y despedimos a nuestros espectadores hasta el siguiente programa. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias.